Buenas noches, hermanos. Vamos a tener hoy una meditación, queridos hermanos de la barriga, como ayer les había comentado, sobre el tema de el cristiano y los temores, los cristianos y el miedo. Y vamos a tener en primer lugar un par de lecturas, vamos a proceder a la lectura de la palabra de Dios, un par de versículos, primeramente, queridos hermanos, en Éxodo capítulo 14 y verso 13. Dice así: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Palabras de Moisés al pueblo de Israel ante una circunstancia que los atemorizaba, justamente el cruce del Mar Rojo. Y la palabra de Dios aquí diciendo: no temáis, estad firmes. Y la segunda porción la encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, que dice así: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Palabras, en este caso, de Moisés a Josué, antes de cruzar otro, en este caso río, el río Jordán, cuando el pueblo entró a poseer después la tierra prometida allí en Canaán. Es decir, que tanto en un caso como en el otro encontramos al pueblo frente al mar, frente al río, y en ambos casos se apodera de ellos, por supuesto, una situación, un sentimiento de temor, quizás de incertidumbre, quizás de no saber qué iba a pasar, y viene allí, a través de Moisés, la palabra de Dios, diciendo al pueblo: no temáis, no temáis, frente al mar, frente al pueblo, frente a los carros de Faraón, frente al ejército egipcio, no temáis. Y aquí en este caso, dice, hermanos, frente a las aguas del río Jordán, pensando en aquella tierra que iban a poseer, ¿verdad?, que también a muchos los atemorizaba porque había habido rumores de que había gigantes, etcétera, etcétera. Sin embargo, Dios de nuevo, a través de Moisés en este caso, le dice al pueblo de Israel: no temáis. ¿Qué es esto del temor, queridos hermanos? Bueno, una de las bendiciones, uno de los muchos beneficios que recibimos los creyentes en el Señor cuando nos convertimos y que recibimos como herencia espiritual, es justamente la libertad del temor. Somos librados del temor. Es posible que muchas veces no hayamos disfrutado en la vida de ciertas cosas a causa del temor. En ese caso debemos aprender a controlar y a vencer el temor, y debemos estar dispuestos a comenzar a vivir esa vida abundante que Dios tiene preparada para nosotros. Ustedes saben que, según dicen los especialistas, los psicólogos, los estudiosos del tema, el miedo en alguna medida es positivo, es beneficioso para la persona. Es una de las emociones básicas que sufre cualquier ser humano. El miedo, de alguna manera, nos comunica, nos vincula con nuestra autodefensa, con, nuestro instinto de supervivencia. Por eso, en alguna medida, el miedo es necesario y produce efectos positivos. Si no, todos nosotros tendríamos conductas temerarias y seguramente moriríamos por no tener miedo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos habla, y yo quiero hablarles aquí a ustedes de un miedo que es distinto, que es el miedo paralizante, el miedo que nos bloquea, el miedo que no nos deja desarrollarnos. Ojo que no hablo aquí del temor de Dios, no hablamos aquí de ese temor. La palabra de Dios nos dice
en Proverbios capítulo 1, verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es bueno cuando tenemos temor de Dios, ese temor reverencial, pero aquí hablamos del miedo, el miedo que nos paraliza. Es una emoción caracterizada por un inmenso y un intenso sufrimiento, provocado por la percepción. Estamos percibiendo un peligro real o supuesto, presente o futuro, e incluso pasado. Peligros, situaciones que nos provocan miedo. Y sería fácil creer que a veces estos miedos son nuestros amigos, que nos protegen, que previenen, ¿verdad?, ciertas situaciones y que cuidan de nosotros. Pero estos miedos, cuando no los sabemos controlar, cuando no nos sabemos adecuar, cuando no sabemos manejarlos, de alguna manera nos inhabilitan. Y a veces el miedo no nos deja vivir, hermanos. Tenemos a veces decisiones que tomar y no las tomamos por el miedo. O a veces al revés, tomamos decisiones apresuradas por el miedo y nos equivocamos, ¿verdad? Otras veces dejamos de hacer muchas cosas por el miedo. Seguramente a veces en la vida todos nosotros en alguna ocasión hemos dejado de hacer cosas por el miedo y hoy nos arrepentimos porque tuvimos miedo. Es decir, en otras palabras, el miedo es bueno cuando funciona como advertencia, como prevención, pero no cuando se convierte para nosotros en una causa de parálisis y nos inmoviliza, nos bloquea. Allí los psicólogos hablan de miedo disfuncional, es decir, un miedo que en vez de producir efectos benéficos, realmente nos atrofia. Por eso la palabra de Dios en muchas ocasiones trae esta frase y esta recomendación: no temáis, no temáis, no temáis. Ustedes saben que es un mandamiento de los que más aparecen en las Escrituras, no temas. Y yo quisiera que aprendamos a enfrentar el miedo, el temor en el poder del Señor. Éxodo capítulo 14, verso 13, que hemos leído recién, tenemos al pueblo de Israel frente al Mar Rojo y Moisés les entrega esa palabra de estímulo: no temáis. Es como si estuviera diciendo: miren, no corran, no se escapen de esta situación. Es decir, enfrentemos esta situación tomados de la mano de Dios. No tengamos miedo porque Él está con nosotros. Es lo que de alguna forma quiere decirle Moisés al pueblo de Israel. Y hermanos y amigos, cuando nos enfrentamos a los miedos, al temor, en vez de arrodillarnos ante el temor, de postrarnos a veces en una impotencia total, cuando estamos frente al miedo y huimos de él como aterrados, sería bueno que nos enfrentemos frente a él, o sea, nos pongamos frente a él, pero tomados de la mano de Dios y dispuestos a vencer ese miedo o a manejarlo de alguna manera, confiados en el poder del Señor. Por eso, ante tantas situaciones, aunque nuestras rodillas muchas veces estén temblando, usted sabe que a veces tenemos miedo, las rodillas nos parece que nos tiemblan, se nos seca la boca, ¿no? Se nos va la saliva de la boca, nos sentimos decaer. En toda situación tenemos que seguir adelante, para no bloquearnos, para no inmovilizarnos y decirle al Señor: Señor, permíteme vivir la vida que realmente debo vivir. Permíteme tomar las decisiones que debo tomar. Permíteme enfrentar esta situación y confiar en ti para que tú me des realmente la fortaleza espiritual para seguir adelante. Y yo quiero que veamos así rápidamente, prácticamente como si fueran títulos nada más, algunas clases de temores que a veces afectan nuestra vida. El primero es el temor a enfrentar una nueva situación y por lo tanto desconocida. El temor a lo desconocido, a una nueva situación. Y aquí yo me acuerdo del caso de Abraham, queridos hermanos. Vamos a ir a Génesis capítulo 12 y versículo 1, cuando Dios, Jehová, llama
a Abraham. Ustedes recordarán cómo fue ese llamamiento. Le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Fíjense cómo aumenta allí la intensidad en ese llamado, en esa prueba para Abraham, va aumentando, porque primero dice, vete de tu tierra. Bueno, la tierra es algo general, pero después la palabra agrega, y vete también de tu parentela, es decir, de tu familia en general, de tu familia grande. Pero además, la palabra de Dios que desafía a Abraham va más a lo profundo, dice, vete de la casa de tu padre, es decir, va ganando en intensidad, va ganando en desafío para la persona de Abraham, ¿verdad? Y este fue el reto que tuvo que afrontar Abraham, porque tuvo que ser él llevado a un lugar que no conocía, era un lugar incierto, él no conocía realmente dónde Dios le iba a llevar. Hermanos y amigos, la incertidumbre genera miedo, el no saber, el desconocer qué va a pasar genera miedo. Dice Hebreos capítulo 11, verso 8, él salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Ese fue el reto, como decimos, el desafío que Abraham tuvo que enfrentar. Y bueno, quizás le dio temor, como no, como podría habernos dado a cualquiera de nosotros. Por eso el Señor constantemente le está diciendo, no temas. Génesis, por ejemplo, capítulo 15, verso 1, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo. Hermanos, es la misma palabra que Dios nos da a nosotros. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a situaciones nuevas? Desafíos nuevos que nos presenta la vida. Por eso, por ejemplo, un cambio de trabajo puede generar incertidumbre y miedo. Nos cambian de trabajo, nos cambian de área, o cambiamos nosotros de trabajo, porque quedamos sin trabajo y tenemos que empezar uno nuevo, y ya tenemos miedo de cómo nos va a ir. Tenemos que enfrentar una nueva situación, iniciar un negocio, tenemos que alquilar quizás una oficina, un local, tenemos que firmar papeles, tenemos que poner garantías, cosas que a veces nos atemorizan, ¿verdad?, al comenzar una nueva situación, una mudanza. ¿Quién no pasó una mudanza cuando tenemos que mudar? Qué situación de angustia que a veces nos genera, ¿no? Por lo tanto, cualquier situación, cualquier cambio en nuestras condiciones de trabajo o de vida, que nos traiga incertidumbre, nos puede generar el miedo. Pero nosotros, hermanos, no tenemos que temer a las mismas cosas que les teme el mundo. El mundo teme a muchas cosas, porque justamente tiene incertidumbre. Dice Isaías capítulo 8, versículos 11 y 12, estas palabras que quiero dejarles a ustedes. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. El mundo teme a tantas cosas, ¿verdad? El mundo teme a cosas que son a veces hasta ridículas, porque claro, no saben qué es lo que va a pasar. Le temen a los hombres, le temen a las brujerías, le temen quizás a las muchedumbres, a la sangre, a las crisis económicas, a las alturas, a la soledad, a la oscuridad, a la enfermedad y, ¿por qué no, también a la muerte? ¿Por qué tenemos tanto miedo a la muerte? Porque no sabemos qué va a ocurrir. Pero cuando estamos en los brazos de Dios, cuando somos sus hijos, cuando confiamos en su poder, qué distinto es enfrentar las nuevas situaciones. Hermanos, si estás en una situación como esta, enfrentando algo nuevo en tu vida, yo te dejo esta palabra para vos también. No temas, no temas. La palabra de Dios que vino a Abraham, hoy viene para nosotros. Yo soy tu escudo. Y frente a la muerte, claro que todos de alguna forma nos produce un rechazo a la muerte.
porque tenemos un instinto de conservación, seríamos enajenados, estaríamos dementes, si no tuviéramos miedo o tuviéramos rechazo a la muerte. Pero más allá de todo eso que es tan fuerte, los cristianos estamos fundados en la mano de Dios, sabemos qué va a pasar con nosotros, si somos hijos de Dios tenemos vida eterna y sabemos que si cerramos nuestros ojos a este mundo, los abrimos en su presencia. Temor a lo desconocido, temor a una nueva situación. Si estás en esta situación, hermano, hermana, la palabra de Dios para vos es: no temas. Dios es nuestro escudo, confiemos en Él. El segundo caso, rapidito, es el temor frente al compromiso. Allí recordamos a Josué, el hombre de la conquista. Hemos leído, ¿no es cierto?, cuando Moisés le da a él esas palabras de estímulo, de consuelo. Y en Josué capítulo 1, versículos 6 al 9, dice estas palabras. Josué capítulo 1, verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y para abreviar dice, versículo 9, después en casa lean el 7 y el 8, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y me gusta, ¿no es cierto?, este consejo, esta palabra, este estímulo que Dios le da a Josué, porque él debía ejecutar las promesas de Dios. Había varias generaciones de hebreos que estaban sobre sus hombros, y él solamente debía esforzarse y ser muy valiente, esforzarse y ser muy valiente. Pero nos preguntamos, ¿en qué tenía que esforzarse y ser valiente? Bueno, en combatir, en guerrear, en enfrentar al enemigo, en liderar al pueblo. Dice el versículo 7, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Y en qué? Justamente al principio del versículo dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Fíjense, hermanos, cuidar de hacer conforme a toda la ley de Moisés. Aquí nos habla la palabra de Dios de esforzarnos en cumplir la palabra de Dios. Hermanos, Dios no nos deja solos frente al compromiso. A veces tenemos un compromiso, tenemos sobre nuestros hombros muchas cosas. Yo hace un tiempito hablé con uno de nuestros jóvenes en la iglesia, un adolescente que no se quiere bautizar. ¿Por qué no te querés bautizar? Porque no quiero compromisos, le tengo miedo a los compromisos. Y quizás nos pasa a nosotros, hermanos que no quieren servir a Dios porque tienen temor, temor de que quizás después estén rodeados de compromisos y estos compromisos los ahoguen. Si esta es tu situación, bueno, dice la palabra que tenés que esforzarte y ser valiente, especialmente en cumplir el compromiso de ajustarte a la palabra de Dios. Dios no nos deja solos frente al compromiso, como decimos, pero nos dice, no te preocupes por el compromiso, solamente cumple mi palabra. Esa es la idea. Si estamos frente a un compromiso en la iglesia, en la familia, frente quizás a un desafío en el mundo, si tenemos un compromiso de estudio, bueno, no te desanimes. Dice Dios, esfuérzate, sé valiente y pon por obra toda la palabra, dice aquí la palabra de Dios, no a Josué, que Moisés, la ley de Moisés. Pero nosotros tenemos toda la Biblia. Cuanto más el consejo de Dios nos va a instruir, nos va a llenar de bendiciones, vamos a contar con sus promesas, y frente a los compromisos, Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Así que quizás si estás en esta situación, para vos, hermano o hermana,
frente al temor del compromiso, al temor de lo desconocido. Recuerdo un abuelito que ya está en la presencia del Señor, él nunca quería abrir una reunión, porque tenía pánico escénico. Él, ante la necesidad de tener que hablar en público, se inhibía. Y pasa también hoy en día con hermanos en la iglesia, pero parece mentira, a través de esta forma virtual, muchos se están animando a decir unas palabritas, y descubrimos en esos hermanos grandes valores, grandes capacidades de cosas que pueden decir, de pensamientos que nos pueden compartir. El temor frente al compromiso. Tercero, rápidamente, temor a nuestro entorno. ¿Cuánta gente le tiene miedo, ¿no?, a lo que nos rodea, a veces a la familia inconversa? El mundo vive permanentemente atado al temor al entorno, lo que le harán, si le hacen un daño, si tienen alguna bruja cerca. La gente vive pendiente de estas cosas. Hay gente que no se quiere ni fotografiar porque dice que tiene miedo a que les puedan hacer algún daño. Temor al entorno, aquellas cosas que nos rodean. Miren, Isaías 41, verso 10, un pasaje conocido, dice estas palabras. Versículo 10 de Isaías. No temas, del capítulo 41, no temas, otra vez el mismo consejo de Dios, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán como nada, serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contiendas contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Quizás estamos en un entorno complicado, ¿no es cierto? Algunas veces nos atemorizamos solamente al mirar nuestras circunstancias que nos rodean. Esto es un error, A veces cuanto más miramos las cosas que nos rodean, más miedo nos agarra. Es como si estuviéramos en la oscuridad, vieron cuando éramos chicos, y miramos la oscuridad, y posábamos nuestros ojos en la oscuridad, y más miedo nos daba. Bueno, esto es un error, tratar de pensar en que justamente estamos en las manos de Dios, y por más difícil que sea nuestro entorno, dice Dios allí en su palabra, también no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. En vez de poner nuestros ojos en el entorno, en esa oscuridad, en esa situación que nos rodea, quizás estás en un trabajo complicado, quizás tenés un ambiente de estudio complicado, quizás vivís en una familia complicada. Bueno, yo te invito en esta tarde, en esta noche, a que en vez de mirar hacia ese lugar, pongas tus ojos en el Señor. Levanta tus ojos, mira para arriba, mira para donde está Dios. Pongamos nuestros ojos en Cristo. Dios nos ha prometido fortalecernos, endurecernos, darnos fortaleza en contra de las dificultades, sostenernos con su diestra y mantenernos firmes, victoriosos, a través de su mano derecha, de su diestra. Por eso Dios no es que nos dice no tengas nunca miedo, eso es importante que lo tengamos en cuenta. A veces podemos sentir temor, pero sí nos pide que nunca le demos al temor el control de nuestras vidas. Ese es el punto, queridos hermanos. Podemos tener miedo a veces un poquito, podemos estar atemorizados, como decía al comienzo, pero diferente es cuando el temor, la incertidumbre, el miedo toma el control de nuestras vidas. Si esto es así, si está pasando esto en tu vida, si te sentís que estás ahogado, o tenés temor de dar un paso nuevo porque justamente te chocás contra esos miedos que nacen de adentro, esas emociones que se transforman en verdaderos bloqueos, en frenos a nuestro desarrollo como personas, recordá que Dios obra con poder para librarnos si es que somos esclavos de los miedos. Por eso en esta noche quiero terminar diciendo estas palabras. Sigamos para adelante, hermanos. Adelante sin temor, adelante sin temor. No le huyamos al miedo, no nos frene el miedo. Al contrario, hagámosle frente. Pongámonos en las manos de Dios con oración y fe.
y podamos realmente vivir esa vida cristiana, esa vida que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Que nuestra oración sea: Señor, permíteme vivir esa vida que tú tienes preparada para mí. Ayúdame a entender tu propósito para mi vida. Y ayúdame, Señor, a sortear, a superar esos escollos que me paralizan, que me atemorizan, siempre poniendo mi mirada en ti. Que así sea, hermanos. Un saludo muy grande a todos los hermanos y hermanas de Olavarría, allí en la iglesia. Que Dios les bendiga.